Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. El día de ayer se realizó una importante audiencia pública sobre vigilancia y seguimiento a la vacunación contra el COVID-19 promovida por el senador Jorge Robledo. Por eso vamos a escuchar a continuación su intervención de apertura a este importante momento. Es que yo soy un partidario de las vacunas. Quien muestre una sola apreciación mía en contra de vacunar, pues renuncio a mi condición de senador. Falta la verdad quien lo diga o lo insinúe. Porque además la ciencia y los hechos nos demuestran que tenemos la razón quienes vemos en la vacuna un instrumento formidable de prevención para prevenir la enfermedad y la muerte, que sabemos es la base de la buena medicina y de la buena salud pública. Ahí está que se erradicó la viruela, un mal que causó millones de muertos, fue erradicado a punta de vacunación y cerca estamos de la erradicación también por vacunación de la polio, de la poliomielitis, de la parálisis infantil, como la llamábamos cuando yo era niño y nos aterrorizábamos de pensar que nuestras vidas pudieran ser paralizadas en nuestras actividades motrices o destruidas por esa enfermedad. Entonces, que esto quede perfectamente claro y que sirva esta invitación a los colombianos para que entiendan que las vacunas son un formidable instrumento de la salud. De otra parte, estamos en un debate que es nacional y global. Yo estoy participando con otras muchas personas en Colombia desde las primeras semanas de iniciar la pandemia, porque vimos que este tema de los medicamentos y de las vacunas era un tema bien complejo que además podía complicarse. Y advertimos que podía complicarse porque aquí va a haber una lucha grande, como la está viendo, entre la salud pública, el derecho a la salud de los seres humanos y la codicia insondable de las Big Pharma, como llaman a las grandes transnacionales del comercio, y a las grandes potencias económicas que siempre, en cualquier circunstancia, lo único que ven prácticamente es si ganan o no ganan plata. Para eso depender lo que hacen. Acabo de reenviar por un trino un estudio de una fundación norteamericana señalando la gran corrupción de esas farmacéuticas en sus acciones en Estados Unidos, hasta el punto que tienen sanciones por parte del Estado norteamericano hasta por cerca de $30.000 millones en los últimos años. Estamos hablando de un problema extremadamente complicado. Y lo detallo un poco más. Estamos en economía de mercado en Colombia y en casi todo el mundo. Pero que haya economía de mercado no quiere decir que todo, absolutamente todo, tenga que dirigirse por la idea de que lo fundamental y lo determinante es el negocio. Tan eso no es cierto que las propias normas internacionales sobre medicamentos y vacunación que prohíban y promueven el negocio en estas actividades también tienen aprobadas normas excepcionales para aplicar en circunstancias complejas, y yo creo que no ha habido problema de salud pública más grande que este que estamos padeciendo. Entonces, si ustedes observan, aquí hay un pleito entre quienes creemos que las vacunas para este ejercicio particularmente deben ser bienes públicos y quienes creen que lo único que importa es el negocio. Ya veremos las malas consecuencias de eso. La Organización Mundial del Comercio y el ADPI, que es el acuerdo de medicamentos de la Organización Mundial del Comercio, tiene excepciones establecidas para que en situaciones como esta lo que se aplique sea la idea del
del bien público. El propio Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos y en general esos tratados tiene una norma de excepción para aplicar el criterio del bien público en este caso. Bien público que tiene que ver con abaratar, por supuesto, los costos de acceso, pero además también para hacer distribuciones democráticas. Las dos cosas perdidas en este momento, porque hay un imperio del abuso con los precios que se están cobrando y es sabido que las vacunas se están concentrando en las grandes potencias económicas y que hay, digamos, una pésima distribución y un pésimo acceso en casi todos los demás países de la tierra. Y rechazar que el presidente Duque, ante un reclamo que hicieron la India, el gobierno de la India y el de Sudáfrica, llamando la atención a que se avanzara en el tema de los bienes públicos, el gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Duque, no acompañó el reclamo de la India y de Sudáfrica y de otros países que se unieron a ese reclamo, con el pretexto de que es que el mundo es así. No, el mundo no es así, el mundo lo tenemos que construir entre todos. Ese cuento de que las relaciones internacionales es lo que se les dé la gana a 3 o 4 poderosos es una idea en contra de la cual debemos movilizarnos, porque el mundo al final tenemos el derecho a diseñarlo entre todos. Y entonces, ¿qué nos pasó? Que es en buena medida el objeto de este evento, que nos han impuesto unos contratos leoninos, unos contratos contrarios al progreso de Colombia y en general del mundo, unos contratos que empezaron por ser secretos. Yo quiero rechazar el secretismo como criterio de contratación de este gobierno. Es que no estamos hablando de la plata que sale del bolsillo del presidente Duque, ni del ministro de Salud, ni de nadie. Sale de la plata de todos nosotros, de todos los colombianos, incluidos los más pobres. Y eso no tiene por qué ser secreto. El secreto es la primera decisión que se toma cuando se van a hacer cosas mal hechas. Pero además, y como ya lo mencionó Guillermo García, aquí tenemos una cosa escandalosa y es que le están aplicando el secreto a todos. Nuevamente, presidente Duque, le pido que me diga en cuánto vendió a Electricaribe. Secreto que nos han mantenido, y la vendieron después de que el Estado invirtió en ella 8,5 billones de pesos de recursos públicos, precio en el que no participó ningún privado además. No sabemos cuáles son las fechas de entrega, no sabemos cuáles son las otras cláusulas. Nos impusieron una ley para otorgarle la irresponsabilidad a las farmacéuticas en lo que tiene que ver con los efectos de eso. Y el presidente Duque mismo dice que son las farmacéuticas las que exigen la confidencialidad, o sea que tenemos unas relaciones montadas sobre la extorsión y sobre el chantaje. O se someten o entonces no tienen acceso a la vacuna. Ahora bien, voy terminando. Tan mal terminó la negociación de Colombia que en este momento hay más de 50 países en el mundo aplicando vacunas y Colombia no está entre ellos. Esto es, por supuesto, un resultado de que no se negoció adecuadamente, porque, repito, otros 50 países ya están vacunando. Y esta es la hora en que ni siquiera sabemos cuál es la fecha en que esto va a iniciar. Yo hago votos porque sea pronto y porque las cosas que ha hecho el gobierno no... digamos, se resuelvan satisfactoriamente, pero la verdad es que hoy no. Termino diciendo esto. Yo veo en el caso de la vacunación en Colombia serios problemas, o que se nos pueden presentar serios problemas, y por eso planteé mi preocupación en diciembre. Esto puede terminar mal o no terminar bien o terminar de manera mediocre. Primero, esta es la hora en que no sabemos cuándo se empieza a vacunar. Y además, tenemos serias preocupaciones por el tema de si las transnacionales que van a cumplir. Es que le han incumplido a Italia, le han incumplido a Bélgica, están incumpliendo en la Unión Europea, países muy poderosos. O sea que aquí puede suceder que nos pongan conejo o por lo menos no nos entreguen las dosis necesarias. Y hay que aplicar de aquí al final del año, ha dicho el gobierno, 49 millones de vacunas, pues porque algunas necesitan doble dosis. 49 millones. Esto quiere decir que hay que aplicar desde febrero, si se empieza en febrero, 150,000 vacunas al día. Eso es una empresa bien complicada para hacerla de manera satisfactoria. Estoy realmente preocupado por esto. Hago votos porque el gobierno sea capaz, pero tengo serias preocupaciones porque, digamos esto también, y concluyo, se trata de un mal dificilísimo de manejar. Aquí no se puede hacer demagogia ni estar haciendo desplantes. Es cierto que las cosas no se han hecho bien por parte del gobierno nacional, pero también es verdad que se trata de un mal dificilísimo. Porque si usted se confina, que es lo que hay que hacer,
entonces se le hunde la economía. Y si se sale a trabajar a la calle, entonces resulta que se le dispara la pandemia. Este es el rompecabezas de esto. Rompecabezas que está grabado por nuestras realidades sociales y económicas que hacen de Colombia uno de los países peor posicionado en el mundo para hacer esto. Mal por los inmensos problemas que estaban presentes en febrero de informalidad, desempleo y pobreza, que hace que a muchos no puedan cuidarse adecuadamente. Mal por la incapacidad económica del Estado y una economía de mercado mediocre, subdesarrollada, que crea muy poca riqueza económica. Mal por el sistema de salud de las EPS, que sabemos no está dotado ni para atender las normalidades, mucho menos las complejidades como estas. Y mal también por el presidente que tiene todo el poder para corregir y no corregir, cosa que ha sido verdaderamente lamentable. Y por último, decir esto para que no se pierda de vista en el debate, porque el debate hay que hacerlo con cifras en la mano, el debate hay que ser riguroso. Todo el mundo tiene derecho a plantear lo que tenga que plantear, pero yo diría que el 99% de los recursos de todo tipo, legales ni se diga, en proporciones inmensas, y económicos, está en manos de la Presidencia de la República, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda. Y a la hora de la responsabilidad de cualquier tipo, esto tiene que ser tenido en cuenta, porque pues no resulta sensato salir a fusilar a los alcaldes de Colombia porque no pueden resolver a la perfección estas cosas cuando ellos están presos de unas realidades retardatarias que les hace muy difícil operar como debería ser. Concluyo diciendo que hago votos porque el gobierno afine y porque las cosas se hagan bien, de la mejor manera, porque de otra manera, si esta vacunación no se hace como debe ser, nuestros problemas se van a complicar todavía más. Y sin duda el país continúa en medio de la incertidumbre, preguntándose a partir de qué momento se comenzará con el proceso de vacunación contra esta enfermedad que ha dejado más de 50.000 muertes. Escuchemos a continuación a Jorge Eduardo Londoño Ulloa. Él es senador del partido Alianza Verde. Escuchemos. Es la tragedia que estamos viviendo más grave en la historia de nuestro país, con nuestro presente y con el futuro. Una expresión de agradecimiento al senador Robledo, que fue quien tuvo esta iniciativa, y a invitados como la alcaldesa de Genesano, como la doctora Constanza Valle, presidenta del Consejo Nacional de Bioética, el doctor Carlos Arturo Guerrero, coordinador del Laboratorio de Biología Molecular y Virus de la Universidad Nacional, al doctor Jonathan García Ruiz, maestro en salud pública de la Universidad de Harvard, quienes nos van a meter en el campo científico sobre el tema que hoy nos convoca. Empezaría diciendo, presidente, que esta crisis lo que ha desnudado es la ética, la crisis ética y moral, no solo del país, sino también del mundo. Este capitalismo salvaje, execrable, este capitalismo que hoy se desnuda y que le muestra a la humanidad que es posible una economía de mercado, pero no una sociedad de mercado. Una sociedad que ante todo quiere más y más, consume más y más a costa de los recursos naturales y a costa de la salud, obviamente, que es lo que a la larga estamos viviendo. Hay que hacer una contextualización obligatoria. Colombia supera los 51.274 muertos al día de ayer. Es el 12º país con más muertos en el mundo. Y eso es grave y es preocupante. En casos totales, es el 11º país, 2.015.485 casos que están con la enfermedad. Se han destruido alrededor de 5 millones de empleos. Cerca de 80.000 negocios tendrán que cerrar, según lo decía Acodres, 8.000 restaurantes adicionalmente tendrán también que cerrar. Es decir, la situación es preocupante y lo que quiere decir es que el manejo no ha sido de todo óptimo. No se trata en esta audiencia obviamente de criticar o no criticar, pero
Cada vez que llaman a la unión, pues claro que todos queremos que esto se solucione y hay que pasar la página, y para eso pues tendremos que hacer uso de las vacunas, pero es que la unidad se logra en torno al diálogo, al consenso. Cuando no hay diálogo ni consenso, pues no puede haber unidad, lo que hay es imposición. Y en una sociedad democrática la imposición pues no forma parte de la agenda. Y pues nos han vendido dos sofismas bien interesantes, de que el virus no conoce ni estratos ni fronteras, y sí conoce estratos y sí tiene fronteras. De pronto en lo cualitativo no, porque la vida de cada uno de los colombianos pertenezcan al estatus que pertenezcan es igual, pero sí en lo cuantitativo. Según el DANE, los estratos 1 tiene el 31.5% de muertos, el estrato 2 el 35.8% de muertos, el estrato 3 el 22.1% de muertos, el estrato 4 el 4.6%, el 5 el 1.6% y el 6 el 0.8%, lo que quiere decir que el virus sí conoce de estratos y que los que más perjudicados son los estratos 1, 2 y 3 con el 89.6%. Insisto, desde el punto de vista cuantitativo sí hay una gran diferencia. El segundo sofisma es que el contagio es por indisciplina social. No, el contagio se ha dado porque mucha gente por necesidad, porque no tienen trabajo, tienen que ir a ganarse su sustento, porque el distanciamiento en situaciones de hacinamiento es totalmente imposible. Familias que viven en una habitación, ¿cómo se van a distanciar? Es decir, el distanciamiento no, el contagio no fue por indisciplina social, el contagio se debe a una estructura de una sociedad injusta que no ha sabido responder a las necesidades de tantos y tantos colombianos. En debates pasados habíamos dicho que las medidas del gobierno fueron tardías, insuficientes y fueron de verdad improvisadas. Y eso lo estamos viendo con estos resultados. De los 13 países con mayor número de muertos, de los cuales Colombia forma parte, los únicos que no han empezado la vacunación son Irán y Colombia. Eso es preocupante. Cada día que pasa entonces muchos adultos mayores, muchas personas siguen en peligro de perder la vida y muchas otras la están perdiendo. Nos parece entonces que hay unas preguntas puntuales y con esto termino, señor presidente, y es el gobierno nacional ha dicho que gran parte de las vacunas provendrán del acuerdo con permítanme 2 minuticos, del acuerdo con COVAX. Ese acuerdo plantea que pues las vacunas que se van a traer al país son de Pfizer, de BioNTech y Moderna, que no forman parte. Es decir, en ese acuerdo de COVAX ni Pfizer, ni BioNTech, ni Moderna son parte del acuerdo. Es decir, no vamos a tener esos 10 millones de vacunas de esos laboratorios. Van a ser las de Oxford y AstraZeneca, que demuestran un 70% de efectividad. La primera pregunta es, pues para quienes representan al gobierno, de si eso sí es cierto. La segunda es cuándo va a empezar la vacunación, que es la pregunta del millón. ¿Cuáles son los objetivos y las metas trazadas en función cronológica? ¿Cuándo prevé el gobierno que el país alcance la inmunidad de rebaño? En el Plan Nacional de Vacunación se establece un enfoque diferencial de cuáles van a ser
beneficiarios y entre otros las personas que habitan las zonas rurales y rurales dispersas. ¿Cómo va a ser el acceso a esas zonas rurales dispersas? Y en séptimo lugar, se tienen unos puntos de distribución regional que están ubicados en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga. Es decir, la Amazonía y la Orinoquía, senadora Maritza, no tienen punto regional de distribución. Y los requisitos que se exigen son que haya conectividad eléctrica estable, que haya producción de hielo seco en el municipio y que los municipios sean con mayor concentración de población priorizada. Y no está Villavicencio, por ejemplo, que podría ser una de estos puntos de distribución regional que se priorizaran pues para llegar a sitios tan recónditos como la Amazonía o la Orinoquía. Termino, presidente, diciendo que el mundo se encuentra ante un reto, y no es solamente un reto económico, un reto de salud pública, es un reto ético y moral. Como bien lo expresaba el senador Robledo, es, por decirlo menos, deplorable, triste, acongoja el hecho de que las farmacéuticas hayan preferido la ganancia económica a la vida de tantos ciudadanos, de tantas ciudadanas del mundo. Ese es el capitalismo que alguien hace muchos años dijo acabaría con el ambiente, con la naturaleza y con el ser humano. Por eso, cuando nos convocan a la unión, estamos prestos a ser parte de esa unión, pero a través de un diálogo, a través de una concertación, a través de procesos argumentativos, a través de cuestiones que de verdad unan al país en propósitos comunes. Por eso, bienvenida a esta audiencia que seguramente con la participación de tantos científicos y de personas que gobiernan municipios recónditos de nuestra geografía colombiana, seguramente va a ser muy interesante y nos va a ayudar a pasar esa página nefasta de la historia colombiana, que hacía necesario subrayar algunas cosas como las que hemos subrayado, pero que estamos prestos a coadyuvar los esfuerzos para que obviamente la pasemos, y esperamos pues que el gobierno nacional encuentre la salida para iniciar este proceso de vacunación y terminar este episodio de la historia colombiana. Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y antes de irnos a un corte escuchábamos a algunos miembros del Senado hablando sobre la vacunación contra el COVID-19 en la más reciente audiencia pública sobre vigilancia y seguimiento a la vacunación. A propósito de este tema, vamos a escuchar la intervención del presidente de FECODE, William Velandia, durante la más reciente Junta Nacional de FECODE, en la que no solamente habla del sistema de salud del magisterio, sino también de la actualidad sobre prestaciones sociales del magisterio. Escuchemos. Pese a las reuniones, pese a la comisión de alto nivel, pese a toda la situación que le hemos colocado nosotros con la presencia incluso de la Procuraduría, de la Supersalud, seguimos ante la mirada indolente y la pasividad del Ministerio de Educación y de la fiduprevisora con el incumplimiento de los contratos por parte de los actuales prestadores. Por el contrario, aprovecharon el cuento de la pandemia para negar aún más la prestación del servicio de salud a los maestros y sus familias. Ese tiene que ser un elemento claro en ese proceso de la escuela del retorno, porque tenemos que garantizar la prestación oportuna y como debe ser si se llegaran a presentar casos de contagio en nuestros maestros y maestras, en nuestros directivos docentes, en nuestros familiares. Pero hoy los resultados, pese al trabajo, porque se ha hecho un trabajo mancomunado con las filiales, llevamos más de 20 reuniones. Como siempre se ha dicho en las reuniones,
los compañeros de la Comisión del Ejecutivo que nos han acompañado en este proceso pueden dar testimonio, así como los de las filiales, la exigencia del cumplimiento del contrato. Esa ha sido la bandera, pero desafortunadamente, como lo hemos dicho con la alcahuetería del Ministerio, porque ni suena ni truena en las responsabilidades que tiene, y de la fiduprevisora como entidad contratante, hay ninguna posibilidad ni ningún asomo de cambio de actitud por parte de los actuales prestadores. Y este año tenemos un reto más en ese tema: la construcción de los pliegos de condiciones, la preparación del nuevo contrato. Y ahí la experiencia nos enseña, ya se cometieron errores, hay que reconocerlo, y eso es de personas responsables asumirlo, pero con esos errores y con esos aprendizajes que hemos tenido, debemos organizar esa comisión, una comisión para la preparación de los textos que deben hacer parte del pliego, que deben hacer parte del mecanismo de contratación, no para modificar el modelo de salud, porque es que hay claro en el magisterio que el modelo es el que nosotros hemos planteado, es los procesos de contratación y exigencia para que se cumpla lo contratado, y que cuando no se cumpla ya, las herramientas para que se sancione o se obligue al prestador de alguna manera a que se cumpla lo contratado. En el sistema de seguridad y salud en el trabajo brilla por su ausencia la intención del gobierno nacional, y lo que es más indignante, toman recursos del sistema de salud para pagar unos contratos que en nada se compadecen con lo que debe ser el sistema de seguridad y salud en el trabajo. A eso también tenemos que apuntarle. El 1655 deja claro el funcionamiento de los COPAS, la valoración periódica de los sitios desde donde se debe desarrollar el ejercicio pedagógico, los sitios de trabajo, y en consecuencia esa exigencia tiene que ser parte de ese proceso de la escuela del retorno para que se garantice la seguridad y salud en el trabajo a los maestros y maestras, que nunca la hemos tenido como tal. Hace parte de la tarea y los retos, y que hizo parte de los acuerdos, pero que desafortunadamente se ha quedado corto el gobierno en la responsabilidad que tiene que asumir en esa materia. En el tema del FOMAC, bien lo dice el compañero Nelson, y lo han manifestado los compañeros que dignamente nos han representado en el Consejo Directivo del Fondo, y que pues ya, como ustedes lo saben, lo va a asumir la compañera María Eugenia en reemplazo del compañero Pedro, a quien le agradecemos su sapiencia, su saber en el ejercicio tanto de abogado como de maestro, para que se tomaran las mejores decisiones en la defensa de lo que tenemos nosotros que hacer y el cumplimiento de lo acordado en la mesa de negociación. Sigue la asistencia, entonces, para que se acabe la corruptela que hay en el FOMAC. Tiene que salir el señor Abril, porque ha sido un elemento que llega, no para resolver los problemas del fondo, sino para acabar con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Eso lo tenemos bien claro. Y en consecuencia se ha hecho la tarea para exigir ese cambio. Pero más allá de eso, para exigir que se cumpla el contrato de fiducia mercantil, para que el gobierno cumpla la tarea que tiene que cumplir en la responsabilidad que tiene en el reconocimiento y pago de las prestaciones, en el reconocimiento de la salud de los maestros y maestras, en el reconocimiento de la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores de la educación. Entonces, hay todo un reto ahí de cara a que, como bien lo han dicho, no podemos seguir asistiendo a que se paguen las prestaciones cuando se les dé la gana, generando ese detrimento patrimonial fruto de las demandas que se agencian por parte de la ineptitud, por parte de la ineficiencia de la fiduciaria, articulado con algunas secretarías de educación. Ahí tenemos que buscar, y como lo plantea la sentencia del Consejo de Estado, resolver de fondo, porque bien se expuso, se logró que con recursos que no son del fondo se cancelara algo que odiosamente nos ha afectado. Y yo lo digo odiosamente porque nunca he compartido ese tema, la sanción por mora, pero que es un derecho que le asista a los maestros precisamente por inoperancia de la misma fiduciaria, por inoperancia del mismo Ministerio de Educación Nacional, y pues en una confabulación para hacer de esa corruptela un detrimento del patrimonio de nuestro fondo. Pero bueno, incluso le buscamos la salida para que se hiciera de esa manera,
Y miren las dificultades que ha habido, pese a la tarea que se ha hecho desde el Ejecutivo y que se ha materializado a través de las decisiones que se llevan por parte de los compañeros miembros del Consejo Directivo del Fondo, la negligencia y la desfachatez con que el señor Abril ha entorpecido el pago que en derecho le asiste a los compañeros por este tema. Tenemos claro que si se cumplen los términos de ley al reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas, en las pensiones, incluso en las pensiones de invalidez donde encontramos casos aberrantes, pues simplemente se le haría una dinámica al fondo donde no hay lugar a demandas. Pero desafortunadamente hoy la realidad nos muestra otra cara y ese es un reto que tenemos nosotros desde el Ejecutivo en esa tarea titánica que hemos hecho por salvaguardar la joya de la corona, como hemos denominado a nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El fortalecimiento del fondo. Tiene que hacerse la tarea, se hace el estudio del pasivo prestacional que nosotros logramos con la movilización de los maestros y maestras, pero que tiene que materializarse en acciones concretas para que fluyan los recursos, tanto de la nación como de los entes territoriales, en esa garantía plena de los recursos a tiempo, para garantizar la liquidez por liquidez, porque los recursos existen, pero no podemos permitir que se tomen los tiempos que ellos quieran para no cumplir con la obligación que en esa materia tienen para con nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. La normalización de aportes. Tenemos más de 40.000 maestros afectados porque las fechas de vinculación no coinciden con las fechas de reporte al fondo. Se hizo el ejercicio, se les demostró que hay errores, sin embargo hicieron un cruce de datos entre el Ministerio y la fiduciaria. Les dije, pues claro, pero con todo ya se encontraban 253 hallazgos. Y bueno, pues, imagínense, en las mismas bases de datos encuentran errores. Ahora, ¿qué tal si trabajan con los datos que nosotros les hemos suministrado y que parten de ese cálculo del pasivo prestacional que refleja esas diferencias de manera clara? Y a propósito de la más reciente Junta Nacional de FECODE, vamos a escuchar a continuación algunos informes que dejan los presidentes y representantes de los diferentes sindicatos de varios departamentos del país. Escuchemos. Primero, compañeros, seguirles insistiendo en la crisis social que tenemos en el departamento del Cauca, una crisis donde la mayor pandemia que tenemos son los grupos armados, amenazando, extorsionando y asesinando docentes, por supuesto padres de familia y comunidad educativa en general. Hemos tenido en este año ya 4 masacres. Ya están en el municipio de Popayán. En el municipio ya se entiende que hay también grupos paramilitares y sentimos pues que es necesario que el Comité Ejecutivo desde las líneas nacionales también haga un fuerte pronunciamiento ante los órganos de seguridad por todas las dificultades que estamos pasando. 2, el COVID devela una vez más lo nefasto de este modelo de salud, pero implica a nosotros como líderes o dirigentes que tenemos que pensarnos en un modelo de salud que corresponda a las necesidades del magisterio. Hoy Cosmitede en el Cauca es el mayor asesino de las comunidades y nos explicamos, la clínica que construyó el señor Dionisio Alandete en el departamento del Cauca con epicentro en Popayán es la que le presta el servicio a toda la comunidad. Acá no hay ni excepción ni excepcionalidad para los docentes. Esa clínica está al tope, al 100%, como todas las demás, pero no tienen medicamentos, no tienen contratación del servicio profesional. Es más, los compañeros médicos, enfermeros de servicios generales, la semana antepasada les tocó volver a hacer un paro, el cual estuvo acompañado por nuestra organización, y no sabemos qué pasa desde lo que decía el compañero Nelson, nuestro expresidente de FECODE, cuando se reúnen en Bogotá. ¿A qué se reúnen? Esa es una pregunta también que quisiéramos que el Ejecutivo nos respondiera. Siguen matando docentes, pero los sigue matando más que el COVID, un pésimo servicio. Y lo decimos, hay compañeros que estaban contagiados por COVID, entraron a esas clínicas y los mató fue una bacteria, no fue el COVID, sino que los legalizaron con COVID. Por otra parte, sí queremos, y que nos permitan un minuto, contarles que desde Asoinca adelantamos una acción de cumplimiento
contra lo del curso del corte de la 3 SDF, esa acción jurídica, el ministerio impugnó ese fallo. Ese fallo, por supuesto, se le adelantaron las acciones y estamos esperando pues que el Consejo de Estado ordene la convalidación de ese curso. Esas son acciones que, compañeros, debemos también ejercer e insistir. La necesidad para la vida digna del magisterio del pueblo colombiano debe ser un paro nacional indefinido. No tapemos nuestras bocas, sigamos adelante, que no nos cojan con el susto del COVID, sino en el marco de la lucha. Queremos proponer entonces que si nos estamos planteando un paro nacional y no darle largas a esto, también debe haber una Junta Nacional presencial donde tomamos definiciones y acciones. Estos 3 minutos son cortos para poder plantear todo lo que hay desde las regiones. Gracias, fraternal saludo, feliz año de lucha desde los territorios. Bueno, de acuerdo a lo solicitado en la circular 01, me permito presentar este informe sobre el tema de alternancia. Tanto la Secretaría de Educación Departamental como la de la Ciudad Capital vienen cumpliendo fielmente la orden del Ministerio para la implementación del plan de alternancia educativa, a pesar de que Educal planteó su posición argumentada en la no existencia de condiciones, el aumento de los porcentajes de contagios y muertes, el deficiente estado en dotación de elementos de bioseguridad y la ausencia de los protocolos requeridos en las normas expedidas para tal fin. Luego, las instituciones educativas han acatado la directriz de las Secretarías de Educación, amparados en argumentos como deserción escolar, depresión, suicidio, altos niveles de estrés. Igualmente han ejercido presión a rectores, quienes a su vez lo hacen con docentes y padres de familia, con el argumento de que en caso de no ingresar en el plan, las instituciones no recibirán recursos y sobrarán docentes, lo que ha generado grandes tensiones al interior de las mismas. Los mandatarios locales, tanto el gobernador como el alcalde de la capital, han desconocido lo peticionado por Educal y los padres de familia, en el sentido de tener sensatez como consecuencia de la situación de salud de la ciudadanía y a la vez ser prudentes en las decisiones y principalmente realizar las inversiones necesarias requeridas antes de autorizar la reapertura. Los docentes directivos, en un número importante debido a la presión ejercida, han venido haciendo algunas adecuaciones que distan mucho de las exigencias establecidas en las resoluciones 666 y 1721 y en los lineamientos expedidos por el mismo MEN, dándole un manejo impositivo al tema, más con el ánimo protagónico que obedeciendo a la realidad, colocando en un inminente riesgo a la comunidad educativa sin tener en cuenta las consecuencias y faltando a claridad en temas como adecuaciones curriculares, jornada escolar, jornada laboral de los docentes, el sostenimiento del plan y además siendo conocedores de no tener la competencia y mucho menos el consejo directivo para implementar dicho plan. Frente a esto, acudiremos a los organismos de control para que sean ellos los que investiguen y activen las decisiones en torno a las violaciones a lo civil, a lo penal y a lo disciplinario. En el tema de alternancia, recordemos que en el 2020 logramos la educación remota o desde casa, tras una lucha ardua con las entidades territoriales. Hoy tenemos una situación diferente, a pesar de que se dicen y dicen los mandatarios que no están a favor de la alternancia, y los secretarios de educación por los medios de comunicación avanzan y siguen al pie de la letra directiva 18, como la modificación del calendario en el distrito de Santa Marta de 2 semanas institucionales hasta la tercera, notando si no van a alternancia, ¿por qué pedir la autorización al Ministerio de Educación Nacional para modificar el calendario? Lo mismo pasa en el departamento, realizando reuniones con diferentes directivos docentes, donde debe una situación temeraria y una amenaza latente de estrés laboral a nuestros compañeros, a los cuales les orientamos la desobediencia civil y lo que estamos adelantando, pero al interior de las instituciones los están citando de manera presencial. En ese sentido tenemos que hablar del COVID-19, y del COVID-19 tenemos que hablar que la clínica de La Milagrosa, que atiende a los maestros del departamento, de 17 camas pasó a 39, y de las 39 solo hay 16 camas disponibles. Se presenta alguna situación. Tenemos municipios con alto grado de situaciones de COVID-19 y la parte
parte de la orilla del río son en diferentes municipios que no tienen la oportunidad para UCI. A su vez, decirle que sí hay casos en el tema infantil, 1.479 casos infantiles de COVID-19 en el departamento de Magdalena, 2.105 casos en el tema de la adolescencia. En ese sentido, 37 niños le ha dado COVID entre 0 y 9 años y un adolescente entre 10 y 19 años han fallecido en el departamento de Magdalena. Las UCI hospitalizadas están en un 0.7%, más bajas en el tema del ranking nacional, pero es impresionante en el tema del 1.000.000 de habitantes. En las adecuaciones estamos a la espera con los secretarios de Educación. Recibieron el primer giro en el departamento de Magdalena, presupuesto que no ejecutaron. Hoy hablan de baños portátiles, hoy hablan de adecuaciones al interior de las instituciones educativas, pero nosotros seguimos firmes con el tema de la desobediencia y hemos realizado un informe desde el presupuesto del distrito en el municipio certificado de Ciénaga, que no les importa la vida de los maestros, para seguir reforzando que no vamos a volver porque no existen condiciones para el tema de alternancia. En el tema de la conectividad, 5 proyectos en el departamento, como se dijo el año pasado, ninguno ha salido adelante y estamos a la espera de la reunión con los secretarios de Educación departamental, municipal y del distrito de Santa Marta. Es el informe que tiene Edumar frente al tema de la alternancia y todo lo que pide. Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y continuemos escuchando a continuación los informes que brindaron para la Junta Nacional de FECODE los diferentes representantes de los sindicatos filiales en distintos departamentos del país, quienes hacen énfasis en el regreso a clases bajo la modalidad de la alternancia. Escuchemos. Frente a la alternancia, queremos comentarle que es una insistencia de los 3 entes territoriales que tenemos en el departamento, pero que es una insistencia sin recursos. Pretenden llevarnos a la escuela sin recursos económicos, a una escuela desfinanciada, a una escuela sin tener los mínimos de infraestructura y sin tener ni siquiera contratados hasta el momento las personas de servicios generales y servicios administrativos. Pero además decirles que las entidades territoriales vienen comprando los elementos de bioseguridad a través de la plataforma Colombia Eficiente, como lo recomendó el MED. Aún no se hacen las adecuaciones sanitarias suficientes en las instituciones, ni se cuenta con el personal de servicios generales, eso lo había dicho. Dice que el año escolar se inició el pasado 12 de enero en las 3 entidades territoriales con un calendario escolar unificado para el eje cafetero. El inicio de las clases escolares está definido para el próximo 1 de febrero del 2021. El gobernador de Risaralda, el señor Víctor Manuel Tamayo, declaró la alerta roja hospitalaria por la ocupación de las UCIs del 93%. Ya no sabemos si esto es real o no, pues con el informe que nos presenta la doctora Claudia. Al inicio del año, producto del aumento de los contagios del COVID-19, con un histórico de 41.000 fallecimientos, de 964 en Risaralda, las secretarías de educación de los 3 entes territoriales expidieron una resolución conjunta orientando el trabajo en casa para los docentes y el estudio en casa para los estudiantes durante el mes de enero, pero pues son 3 semanas de desarrollo institucional. Sí, exacto. Frente al pliego de solicitudes, sí queremos ser como muy reiterativos en que se debe de seguir insistiendo por el cumplimiento de ese pliego del 2019, pero además decirles que es importante que se tenga en cuenta dentro de este nuevo pliego que se va a presentar, que el COVID se presente como enfermedad laboral del magisterio y que además es la exigencia por la ARL, que es una de las mayores preocupaciones de todos los docentes de la región y de todo el país. Pero establecer también una unificación económica para los docentes en esta época de la virtualidad, en la enseñanza-aprendizaje. La jornada laboral para el magisterio debe ser revisada y acordados en tiempos de pandemia. Y además, yo creo que es importantísimo el tema de salud. Cosmité viene manejando, no viene atendiendo de manera digna
a sus familias, a los docentes, y de verdad que esto es de mayor preocupación en Risaralda y en todo el eje cafetero. Y por último, decirle que necesitamos las orientaciones de FECODE frente al día E, que ya están programadas en las agendas de las distintas instituciones de esta región. Primero que todo, decirle que Santander hemos venido desde el Sindicato de Educadores de Santander diciendo no a la alternancia y hemos sentado nuestra postura porque Santander como tal ha dicho por medios de comunicación que iniciaban a partir del 1 de febrero, al igual que insiste Bucaramanga cuando no se tienen las mínimas condiciones para ingresar. Y hemos dicho a los docentes precisamente que tendremos que entrar a una desobediencia civil y hemos convocado a los padres de familia, que es lo que quiero invitar hoy a FECODE y a esta Junta Nacional para que unificáramos ese criterio a nivel nacional sobre hacer un documento hacia los padres de familia en terminología entendible, claro y concreto, para que los padres de familia se abstengan si el gobierno persiste y si es un elemento para que no envíen a sus hijos a las instituciones educativas, porque hay que, primero que todo, como derecho a la vida, que pienso que es fundamental en este sentido. De ahí nosotros hemos tenido algunas acciones. De luego ya se tiene preparado un derecho de petición a los entes territoriales pidiéndoles lo que se decía, no se ha tenido en cuenta los conceptos científicos o epidemiológicos del contagio, y menos hoy Santander, cuando realmente lo que dice la doctora Corcho, puede ser que digan hay 2 camas o 5, pero no están ocupadas y se requieren, y vea lo que pasó con el compañero que venía en camino en necesidad de una UCI. La salud ha colapsado. Así que este es un llamado para que miremos este tipo de situación que se está presentando hoy con el tema de alternancia y ojalá unifiquemos y haya una conclusión hoy que a nivel de nuestra asamblea poder avanzar. En otro tema, en cuanto a lo que tiene que ver con la salud, los términos, es buscar una salud integral, una propuesta que hacemos desde nuestro sindicato, porque a veces está salud con unos términos y está lo que ha sucedido, lo que pasó con el contrato, que nada le paran bolas a este sentido. Y entonces aquí tenemos que luchar todos unidos. Y en este caso también lo que se habla del estatuto único, pues obviamente que unifiquemos los criterios, porque todo eso tenemos el arma más poderosa que es la movilización, y el gobierno nos quiere opacar en medio de esta pandemia, porque saben que con la agudización que tiene hoy esta pandemia, que ni siquiera tiene definida el tema de la vacuna, lo de la hora, que también es un documento, una declaración política de FECODE, hagamos una exigencia al gobierno nacional sobre que se determine el momento en que inicia la vacunación, que nos dé una fecha y que sea responsable por la dignidad humana, por la vida humana del pueblo colombiano. Desde el departamento de Casanare nosotros estábamos muy positivos en la situación como se estaba tomando la alternancia, aceptando las condiciones de bioseguridad que debían estar implementadas para tomar esa decisión, y así quedamos el año inmediatamente anterior, terminando el año. Sin embargo, llegamos en el mes de enero y nos encontramos con la sorpresa de que había en el municipio de Yopal 3 puntos determinados para trabajar como prueba de pilotaje por el sitio no COVID, y en el departamento tres instituciones educativas que entrarían a trabajar en alternancia, pero que estaban por decisión de la aprobación del Comité de Gestión de Riesgo Municipal. Sin embargo, la problemática no está ahí, porque la conversación que tuvimos con la Secretaría de Educación, y que mañana tenemos una reunión formal con las 2 secretarías y la Junta Directiva de CIMAC para unificar criterios, porque la Secretaría de Educación departamental dejó con libertad para que los rectores hicieran la convocatoria a iniciar las reuniones de esta semana de trabajo institucional de manera presencial o de manera virtual, o sea, se dejó libre para que los rectores decidieran, y algunos compañeros rectores no entendemos cuál es la prisa que tienen para tomar esa decisión. Optaron por la citación de manera presencial,
a las instituciones educativas, a los compañeros maestros. Algunos están insistiendo con que la citación a las instituciones educativas se siga dando de manera presencial y desde las instituciones educativas se ejerza la conectividad para trabajar a distancia. O sea, como si fuera la intención de tener vigilados a los compañeros maestros en las instituciones educativas. Nosotros rechazamos esta posición y mañana en la reunión pues vamos a acordar criterios de unificación frente a estas citaciones para definir que el tiempo que estamos en el momento pasando no es el tiempo más propicio para decidir de ir a la presencialidad con los estudiantes ni con los maestros. Las comorbilidades por las certificaciones que se están exigiendo, algunos rectores quieren que las certificaciones salgan directamente del organismo central del prestador de salud, Medisalud, y que no aceptan ningún otro tipo de certificación. O sea que si van al municipio donde están los compañeros viviendo, no les aceptan esas certificaciones. Entonces estamos en esa espera para solucionar esta situación que es bastante incómoda, tener nosotros que estar ejerciendo diálogo con los compañeros rectores para decirles que por favor no tomen esas decisiones de manera apresurada, más cuando no están los conceptos de aceptación de los comités municipales de gestión del riesgo. Entonces nosotros consideramos que es una decisión desafortunada la que están tomando los señores rectores en estas comunidades educativas que quieren, por decisión propia, implantar el modelo de alternancia con los maestros y los estudiantes, aduciendo que la baja matrícula se está dando precisamente porque se está trabajando desde las casas y los padres de familia no matriculan a los estudiantes por no tener la conectividad suficiente y necesaria para realizar los trabajos. En ese sentido, entonces, estamos nosotros esperando que ojalá de hoy de la Junta Nacional salga una directriz clara frente al tema de la desobediencia civil en caso de no tener las condiciones óptimas para iniciar el trabajo de manera presencial. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.